En esta clase vamos a hablar del segundo tema importante. El primer tema importante que vimos la última clase fue el de funciones continuas por tramos. El segundo tema importante va a ser el de paridad de funciones. Y el tercer tema va a ser el de funciones periódicas. Son los tres temas súper importantes dentro de este capítulo de función. Ya vimos lo que es una función, ya vimos lo que es una función continua por tramos. Hoy vamos a ver lo que es una función par e impar. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en las últimas clases. Yo les voy a decir, este es un intervalo simétrico, este de acá no es. Y a partir de eso nosotros vamos a tratar de descubrir precisamente cuál es la definición de un intervalo simétrico. Entonces fíjense, por ejemplo, aquí chicos, en este primer ejemplo. Este intervalo desde -5 hasta 5 cerrado es un intervalo simétrico. Miren este que está caladito entre -3 abierto, perdón, cerrado y 7 abierto. Este de aquí es un intervalo que no es simétrico. Fíjense en este intervalo de acá. Intuitivamente, no sabemos todavía que es un intervalo simétrico. Según ustedes, ¿es o no es simétrico? Me parece que no es simétrico. Ya. El compañero dice que no es simétrico y en realidad no es simétrico. Muy bien. Este de acá, miren chicos, entre -pi y pi, ¿ya? Miren, -pi y pi, los dos están excluidos del intervalo. Yo creo que sí. Sí es simétrico, muy bien. Este intervalo también de aquí es simétrico. ¿Se dan cuenta, chicos? Nosotros no, ni siquiera escribimos todavía la definición, pero intuitivamente nosotros nos podemos dar cuenta si un intervalo es simétrico o no simétrico. Vamos a complicarle un poquito esto de aquí, ¿ya? Fíjense en este intervalo de acá. ¿Ya? Este intervalo entre 2 y 8, los dos incluidos, ¿no es cierto? Este intervalo de aquí no es simétrico. El típico error es pensar que un intervalo es simétrico cuando tiene el mismo número de elementos a ambos lados de esta liñita. En este caso, en el ejemplo 2, ustedes tienen menos elementos a la izquierda que a la derecha. Entonces, obviamente no simétrico. El ejemplo 1, ustedes tienen la misma cantidad de elementos a la izquierda que a la derecha. Y en este de acá también, en el ejemplo 4, en ambos casos está excluido estos dos elementos extremos, entonces uno podría decir sí, hay la misma cantidad de elementos a la izquierda que a la derecha. Bueno, lo que hubiese hecho la mayoría es decir lo mismo aquí, miren. Ustedes tienen la misma cantidad de elementos a la izquierda de 5 que a la derecha. Sin embargo, este no es simétrico. ¿Cuál creen que sea la diferencia fundamental entre este ejemplo de aquí y, por ejemplo, este ejemplo de acá, el 4? El cero. Exactamente. Entonces, muy posiblemente, para que un intervalo sea simétrico, debe estar centrado en el origen. ¿Qué podrían decir en cambio de este ejemplo, el 6? ¿Es simétrico o no es simétrico? Sí, profe. Sí es simétrico, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, ¿cómo nosotros construiríamos nuestra definición de intervalo simétrico? Fijémonos en este ejemplo, en el 3, por ejemplo. ¿Por qué este intervalo de aquí no es simétrico? Porque no incluye al 2 en la derecha. Exactamente, ¿no es cierto? El compañero dice, si es que el 2 estuviera incluido acá, ¿no es cierto? Entonces sí fuera un intervalo simétrico. ¿Qué característica tendrá un intervalo simétrico? Siempre que nosotros tengamos un intervalo simétrico, nosotros vamos a poder encontrar el negativo de cualquier elemento de ese intervalo. Por ejemplo, en este intervalo desde -5 hasta 5, yo voy a coger cualquier número. El negativo del número que nosotros elegimos también es elemento de nuestro conjunto, está contenido dentro de nuestro conjunto. Y eso que nosotros acabamos de hacer ahorita va a ser siempre válido para cualquier número dentro de ese intervalo, si es que es simétrico, ¿ya? Es decir, podemos coger cualquier otro número. Por ejemplo, le voy a coger este de acá, miren. Le voy a coger al -1. ¿Cuál es el negativo del -1? Es 1, ¿cierto? Y fíjense cómo el 1 también está dentro de nuestro intervalo. Entonces, miren, les voy a poner la definición. Un conjunto es simétrico si para todo punto X
elemento de nuestro conjunto A, su negativo menos x también es elemento del conjunto A. ¿Cómo podemos probar fácilmente que este intervalo de acá no es simétrico? Súper inteligente, coger los valores extremos. ¿Cuál es el negativo de menos 2? Es 2. El 2 no está contenido en el intervalo y por tanto el conjunto no es simétrico. ¿Cómo probarían ustedes que este ejemplo de acá, el ejemplo 2, no es un intervalo simétrico? Este es el 5. ¿Dónde está el menos 5? El menos 5 está por acá. Y miren cómo ese número no está dentro de nuestro intervalo. Entonces, como encontramos al menos un número para el cual su negativo no está dentro de ese intervalo no es simétrico. ¿Por qué este intervalo de aquí, el 4, sí es simétrico? Porque sus dos extremos no están incluidos. Exacto, ¿cierto? ¿Por qué este ejemplo de aquí, el 5, no es simétrico? Tú eliges un punto dentro de este intervalo y dices, voy a coger del 5. ¿Qué harías después? Buscar si el negativo del 5 está incluido en el intervalo. No, no es cierto. Y por tanto, ¿el conjunto qué es? No simétrico. Facilito. ¿Sí o qué? ¿Por qué en cambio nosotros podemos decir que este conjunto es simétrico? Si tomo cualquier número, su negativo también está dentro del intervalo. Vamos a este ejemplo de acá, miren chicos, al ejemplo número 7. ¿Qué opinan? ¿Es simétrico o no es simétrico y por qué? Yo diría que no es simétrico. Ya, ¿cómo demostraría súper fácil que no es simétrico? Tomando el valor de 2, el de menos 2 y demostrando que el valor de 2 no está. Entonces el compañero también tal vez se dio cuenta que el menos 2 está incluido, pero el 2 no. Nosotros simplemente tomamos el menos 2. ¿Cuál es el negativo de menos 2? Es 2 y el 2 no está incluido. Entonces este intervalo no es simétrico. Este de aquí, el 8, ¿es simétrico o no es simétrico? El menos 2 está excluido, pero su negativo, que es el 2, también está excluido. Menos 1 está excluido, pero su negativo también está excluido. Por si acaso, no sé si esté claro estos dibujitos de aquí, pero obviamente nos estamos refiriendo a este intervalo de aquí, miren. A este intervalo de aquí, unión este intervalo de acá. Es decir, el conjunto del que nosotros estamos hablando es este, miren. Menos 2, menos 1. Unión 1, 2. Y este, como dijo el compañero, sí es un intervalo simétrico. ¿Para qué nosotros hacemos esta introducción de conjuntos simétricos? Es porque una función par o impar tiene que estar definida en un intervalo simétrico. Una función f, para poder nosotros hablar de paridad de esa función, este intervalo a debe ser simétrico. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para definir precisamente una función par o una función impar? Vamos a partir de estos dos ejemplos. Esto es una función par y f de acá en cambio es una función impar. Lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hicimos con las funciones continuas por tramos. Vamos a tratar de caracterizar estas funciones. ¿Qué característica tienen? ¿Qué es lo que a esta función le hace par? ¿Y qué es lo que a esta función le hace impar? ¿Está claro, chicos? Fíjense cómo estos dos ejemplos que yo he puesto aquí sí están definidas en un intervalo simétrico. Esta función está definida en el intervalo desde menos a hasta a, abierto en ambos casos. Estos circulitos los utilizo para denotar de que es abierto. Y miren, esta función está definida entre el intervalo desde menos a cerrado hasta 0 abierto, unión desde 0 abierto hasta a cerrado. ¿Sí o no que es un intervalo simétrico? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tienen de diferente estas dos funciones? ¿Qué es lo que a esta función le hace par y a esta de aquí le hace impar? Les voy a mostrar una cosa. Miren, voy a tomar un punto cualquiera dentro del dominio de esta función. Por ejemplo, este punto de aquí, el punto X. Voy a calcular la imagen de este punto X.
Es este punto que yo le voy a poner acá. Este es nuestro f de x. Ahora voy a coger el punto menos x y voy a calcular la imagen de ese punto menos x. Miren, la imagen del punto menos x es este de acá. ¿Ya? ¿Qué pueden observar? ¿Qué relación existe entre la imagen de un punto y la imagen de su negativo? La imagen es la misma. Exactamente. Entonces, para una función par se va a cumplir esta característica que seguramente ustedes estudiaron, que la imagen de un punto es igual a la imagen de su negativo. Veamos qué pasa ahora con esta función impar. Voy a coger un punto, voy a coger su negativo y voy a calcular la imagen de los dos. Digamos que aquí está mi punto X. Calculo la imagen de este punto X. Este es el punto G de X. Ahora cojo el negativo de este punto X. Digamos que está por acá. Este es el punto menos X. Calculo la imagen del punto menos X, miren. Es este punto de acá. Este sería nuestro G de menos X. Como ustedes pueden ver, ya no pasa lo mismo que nosotros teníamos con las funciones pares, que como dijo la compañera, miren, las imágenes de un punto y de su negativo son las mismas. Ahora ya no son las mismas. La una está por acá arriba, la otra está por acá abajo. Pero sí existe una relación entre esas dos imágenes. ¿No es cierto? ¿Qué relación existe? ¿Se acuerdan? O sea, es la misma, pero en negativo. Las imágenes sería, sí, g de x igual a menos g de x. Exactamente. ¿Cuál es la relación entre el g de x y el g de menos x? Es simplemente la misma, pero con el signo contrario. Esto de aquí se tiene que cumplir para todo punto x, elemento del dominio de nuestra función, es decir, de A. Una pregunta súper sencilla, chicos. ¿La función cuadrática es par o no? ¿Qué opinan? Yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, por lo menos al inicio de esta clase, hubiesen respondido que sí es par. Depende del intervalo que se escoja, profe. Muy bien, casi muy bien. Depende del intervalo en donde la función esté definida. Esa es la función x al cuadrado. Sin embargo, la clase anterior nosotros dijimos que no basta con decir que nuestra función f de x es igual a x al cuadrado, sino que nosotros tenemos que especificar el intervalo en donde está definida la función. Ahora, supongamos que nosotros hablamos de esta función cuadrática, pero definida en el intervalo, por ejemplo, desde 2 hasta 7, por ejemplo, en los reales. Entonces, les vuelvo a hacer la pregunta, miren chicos, ¿esta función de aquí es par o no es par? No, porque el intervalo no es simétrico. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos quedamos con la noción convencional de que la función cuadrática es esto que yo les dibujé aquí, claro, al ojo parecería que la función es par, pero no, depende del intervalo en donde esté definido. Cuando nosotros hablamos de la función cuadrática definida en el intervalo de 2 a 7, nos referimos a este pedacito de la función. Digamos que aquí está el 2, digamos que aquí está el 7. Este pedazo en verde no es una función par, ni impar tampoco, porque no pasó ni siquiera la primera prueba, mire, que nuestro conjunto A de I tiene que ser simétrico. Si el intervalo donde está definida la función desde el inicio no es simétrico, entonces ya no podemos ni siquiera hablar de paridad de la función. Entonces esta función de aquí no es par ni tampoco impar, porque no está definida en un intervalo simétrico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Veamos estos ejemplos de acá. Estas son las funciones con las que nosotros vamos a trabajar el resto del semestre. Cuando nosotros calculemos la serie de Fourier, la transformada de Fourier, justo de estas funciones. Y el primer paso que nosotros vamos a hacer, antes de ponernos a calcular cualquier cosa,
es determinar la paridad de la función por algo que yo les voy a decir más abajo. Empecemos con esta de aquí. Supongamos que este punto está incluido y este de aquí no está incluido. ¿Esta función es par o no es par? No sería ni par ni impar, por lo que el intervalo, o sea, el uno está incluido y el otro no está incluido. Exactamente. Pero puedes decir el intervalo no es simétrico, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Ah, sí. Y entonces el compañero hizo bien, fíjense chicos. ¿Qué les dije arribita? Lo primerito que tienen que ver es si la función está definida en un intervalo simétrico. Entonces el compañero vio eso y dijo no, porque en un punto está incluido y el otro no. Entonces esta función no es ni par ni par. Veamos el ejemplo número 2 mismo. Supongamos que este punto sí está incluido, ¿ya? Y este punto de acá también está incluido. ¿Es par o no es par? Primer paso, ¿en qué te debes fijar? Lo primero que tengo que fijar es la simetría. ¿Es simétrico? El intervalo donde está definida la función. Y después, Tengo que ver cuál de las dos relaciones si es par o impar. Y dado que es la imagen de f de x en esta función es igual a f de menos x. si ya pasan la prueba de que sí está definido en un intervalo simétrico como este de aquí, después ustedes deben encontrar la relación entre el f de x y el f de menos x, ¿cierto? Entonces fíjense, este del f de x y miren, este es el f de menos x. Entonces, miren, en este caso nosotros podemos ver que f de x es igual a f de menos x. ¿Y cuándo ocurría eso? Cuando la función era ¿qué? Era par. Exactamente. Entonces, esta función es par. Veamos este ejemplo de acá. Supongamos que este punto esté excluido, este también y este también. ¿Qué opinan de esta función? Bueno, está primero definido en un dominio simétrico y sería impar, ¿Por porque qué? f de x es igual a menos f de menos x. Si nosotros tomamos un punto X, calculamos su imagen, aquí está f de x. Si tomamos el negativo de ese punto, nos damos cuenta de que aquí está menos f de menos x. Entonces, ¿qué dijo el compañero? Para esta función se va a cumplir para todo x elemento en el dominio de la función que f de x es igual a menos f de menos x. ¿Sí o qué, chicos? ¿Están de acuerdo? Entonces, esta función de aquí es impar. Esta de acá, la 4, este punto sí está incluido y este no está incluido. ¿Qué puedes decir de eso? No es ni par ni impar porque no está definido en un intervalo simétrico, ya que el uno está incluido y el otro no. Muy bien. Veamos este de acá. Le voy a excluir estos dos. ¿Sí? Le voy a incluir a estos dos de acá. Primerito, ¿el intervalo donde está definido es simétrico o no es simétrico? El intervalo sí es simétrico. Les voy a especificar el intervalo por si acaso no se vea tan claro. Nuestro dominio, ¿sí? Sería el intervalo desde menos infinito hasta menos 5, ¿sí? Unión 5 abierto hasta 5 abierto y unión 5 cerrado hasta el infinito. ¿Sí o qué? Ustedes pueden tomar cualquier punto dentro de este intervalo y su negativo también está contenido dentro de ese intervalo. ¿Sí o qué? Por tanto, es un intervalo simétrico. Listo. Tomen cualquier punto, ¿ya? Cojo este punto de acá y calculo su imagen. Toman el negativo de ese punto y calculo su imagen. El f de x es igual a f de menos x y por tanto de la función que así. Una función par. Exactamente. Veamos esta de aquí. Esto de aquí incluido, esto de acá excluido, esto de aquí incluido. Primero, la función sí está definida en un intervalo simétrico. Tomen un punto cualquiera, cogen su negativo y calculan la imagen de esos dos puntos. Si es que la imagen es la misma, es par. Y si la imagen es la misma con signo contrario, como en este caso de acá, donde fíjense, f de x es igual a menos f de menos x, entonces la función es impar. Veamos estos últimos dos ejemplos.
así como está, ¿qué podrían decir de esa función? Yo creo que hasta el día de ayer ustedes hubiesen dicho que esta función es par. Hubiesen hecho una pruebita parecida a lo que nosotros decimos de arriba, miren. Tomamos este punto, aquí está mi x, fíjense, aquí está mi f de x. Tomo este otro punto, aquí está mi menos x, aquí está mi f de menos x. Y aparentemente los dos son iguales. Entonces por eso les digo que aparentemente la función es par. Nosotros tenemos que analizar primero en dónde está definida nuestra función. Entonces, aquí como está así, está mal planteado. Nosotros no sabemos si estos puntos están incluidos o no. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Le voy a incluir a este, excluir a este, incluir a este, excluir a este, incluir a este, incluir a este, excluir a este. Primera pregunta, ¿cuál es el dominio de esta función? Está definida en este intervalo A. Dime cuál es el intervalo donde está definida la función. Desde -2 abierto hasta -1 cerrado, unido con -1 abierto hasta 1 cerrado y unido desde 1 intervalo abierto hasta el 2 cerrado. Muy bien. Le voy a sacar este de aquí, ¿ya? Ahora sí, ¿es simétrico o no es simétrico? Sí. Sí, sí, sí. Sí, Sí, Es simétrico, Sí, ¿cierto? simétrico. Entonces, miren, en este intervalo de aquí, nosotros no le tenemos al -1 y sí le tenemos al 1. Entonces, eso nos daría pensar de que un punto no está excluido y el otro sí está incluido y por tanto no es simétrico. Entonces, nosotros le tomamos al -1 en el intervalo de acá y su positivo sí está incluido en el intervalo de acá, ¿cierto? Y eso va a ocurrir para cualquier punto. Entonces, este intervalo sí es simétrico. Ahora, siguiente pregunta. ¿Ustedes piensan que esta función es par o no es par? Aquí es súper importante esto que yo les había dicho de acá, miren, que estas propiedades se deben cumplir, pero para todo punto en el dominio de nuestra función. Volvamos a nuestro ejemplo de acá. Vamos a calcular la imagen del punto 1. ¿Ya? Esta es la imagen del punto 1. Y después calculamos la imagen de su negativo, de -1. Aquí está el -1, miren. Voy a calcular la imagen de -1. Y este de aquí es el f de -1, miren. Para todo el resto de puntos no va a pasar eso, miren chicos. Si ustedes toman el punto de aquí y el punto de acá, fíjense cómo sus imágenes sí satisfacen la propiedad de una función par. Si ustedes cogen un punto aquí, miren, calculan la imagen, cogen este negativo acá, miren, sí satisface la propiedad de par. Este punto 1 y -1 no satisfacen esta propiedad. ¿Están de acuerdo, chicos? Y fíjense cómo se vuelve súper importante lo que teníamos aquí, que estas dos propiedades se tienen que cumplir para todo punto en el dominio de la función. Parecía medio redundante, ¿se acuerdan? Si nuestro intervalo ya era simétrico, eso sí siempre iba a pasar. Mentira, eso podemos ver acá, miren. En realidad para el punto 1 y -1 no se cumple, ¿ya? Entonces, así es como yo voy a responder, miren chicos. F de x es igual a f de menos x para todo x elemento de A, ¿sí? Sin contar con el punto 1 y -1, ¿no es cierto? Por tanto, no es par, ni impar. Esta última función de aquí, chicos, ¿qué opinan? ¿Es par o impar? no es par ni impar. ¿Ya? ¿Por qué? Estos puntos están excluidos, ¿ya? Ahí. Ya está definido en un intervalo simétrico. Muy bien. Ahora, ¿es par o no es par? O ninguna de las dos. No es par ni impar. Porque no hay ningún f de x que sea igual a f de menos x, ni f de x que sea igual a menos de f de menos x. Exacto, ¿cierto? Pero no se olviden del test súper sencillo, ¿no? Si yo cojo un punto X y cojo su negativo, no se satisface
ni que el f de x sea igual a f de menos x, ni que el f de x sea igual a menos f de menos x. Entonces, esta función de aquí no es par ni impar. ¿Cómo nosotros sabemos si una función es par o impar? Antes de ponernos a verificar estas propiedades que vimos en clases, nosotros tenemos que verificar si el intervalo en donde está definida nuestra función es simétrico. Si no es simétrico, no tiene sentido ponernos a demostrar estas cosas. ¿Está claro? Ese es el paso 0. Y segundo, un tip que yo les voy a dar. Fíjense, generalmente, como seguramente ustedes hacían en prepo, por ejemplo, cuando tenían que demostrar que una función era par. Ustedes decían, bueno, voy a suponer que es par. ¿Ah? Trataban de demostrar manipulándole a su función esta cosa de aquí, ¿no es cierto? Y al final no ha sido par. Entonces dicen, chuta, entonces ahora voy a tratar de demostrar que es impar. ¿Ya? Suponen que es impar y tratan de demostrarle y sí ha sido impar. No significa que esté mal, solo significa que es ineficiente. ¿Cuál es el tip que yo les voy a dar? Si ustedes se dan cuenta, en ambos casos aparece f de menos x. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a calcular f de menos x. Le manipulamos a nuestro f de menos x y vemos a qué llegamos. Si llegamos a f de x, ¿no es cierto? La función es par. Y si llegamos a menos f de x, la función es impar. ¿Listo? Entonces, como siempre, vamos a empezar subiendo de nivel. Vamos a empezar con un ejercicio súper sencillito y después le vamos a ir complicando de poco a poco. Este ejercicio de aquí, miren. Vamos a analizar la paridad de esta función. ¿Cuál es el primer paso? Ver si el conjunto en donde está definida nuestra función es simétrico. Nos vamos a fijar en esto de aquí, miren, en el dominio de la función. En este caso, para ninguno de los puntos que están aquí, el negativo está contenido dentro del conjunto. Simplemente como el intervalo 0, 3 no es simétrico, la función no es par ni impar. Facilito. ¿Ya? Entonces, acuérdense lo que yo les había dicho en clases. Y eso, si ustedes no me creen, pueden verificar en páginas de internet o en algunos libros. Ellos solo hablan de esto, miren. F de x es igual a x al cuadrado. Demostrar que esta función, que no es función, es par. Y demuestran efectivamente que sí se cumple. Obvio que se va a cumplir que f de menos x es igual a f de x, como vimos en clases, ¿no es cierto? Pero no, esto no es suficiente. Depende en dónde esté definido nuestra función. Si nosotros le graficamos a nuestra función, ¿sí? Nos damos cuenta de que, si bien, claro, la función cuadrática definida en todos los reales, es esto que les voy a dibujar aquí, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la función cuadrática en el intervalo 0 a 3, nos estamos refiriendo únicamente a este pedacito de aquí, miren. Esta es la función que nos están preguntando si es que es par o impar. Y como ustedes pueden ver, miren, es una función que no tiene paridad. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque como decía el compañero, no está definida en valores negativos. Entonces ninguno de estos puntos ni siquiera van a tener una imagen negativa, ¿no es cierto? No se va a cumplir el f de x igual a f de menos x, porque no hay los menos x. ¿Se dan cuenta, chicos? Esta función cuadrática definida en este intervalo no es ni par ni impar, porque el intervalo no es simétrico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Sigamos con el siguiente ejercicio. Más complicado visualizarle la función. No podemos graficar. Eso es lo que va a pasar generalmente, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a poder hacer un dibujo de la función para ver si es que es par o impar. Pero no importa, ¿ya? Porque para eso tenemos la teoría. Y además, primero debemos partir del primer paso, que otra vez es analizar dónde está definida la función. ¿Está definida en un dominio simétrico o no? No, el intervalo no es simétrico. Por los extremos, que en el uno pues no le contiene el menos 3 y en el otro sí. Entonces, para que el conjunto sea simétrico, todo punto dentro de este intervalo debe tener su negativo. Entonces lo que dice el compañero es que si yo le cojo al 3, ¿no es cierto? Calculo su negativo es el menos 3 y el menos 3 no está contenido. Entonces no hay un intervalo simétrico.
¿ya? Entonces, miren cómo yo voy a escribir lo mismo que está arriba, pero con otras palabras. Como el dominio de F no es simétrico, no podemos hablar de paridad. Y eso es como para decirles que no hay una sola forma de concluir lo mismo y que, claro, ustedes simplemente deben confiar en los conocimientos que ustedes tienen y expresarle con sus propias palabras. ¿Listo? ¿Está claro, chicos? Continuemos con el siguiente. El intervalo A es el intervalo abierto desde menos A hasta 0 también abierto, ¿sí? Unión 0 hasta A también abierto. Primer paso, analizar si este conjunto de aquí es o no es simétrico. Si nosotros tomamos cualquier punto de este intervalo de aquí y calculamos su negativo, está contenido dentro de nuestro conjunto, entonces este conjunto sí es simétrico. Entonces ahora sí podemos proceder a lo siguiente, tratar de demostrar cualquiera de esas dos propiedades. ¿Cuál es la recomendación que yo les di al inicio de esto? Yo les dije que la forma más eficiente es que independientemente, sea lo que sea, vamos a calcular f de menos x. ¿Qué significa calcular f de menos x? Es tan fácil como evaluar esta f de x que tenemos acá en el punto menos x. Es decir, aquí tendríamos coseno de menos x y aquí tenemos cosecante menos x. Hacemos esta cosecante en función de una función más conocida. La cosecante es 1 sobre el seno. Como es cosecante de menos x, es 1 sobre el seno de menos x. Nos vamos a acordar de esto, que es la paridad de la función coseno y del seno. El coseno en un intervalo simétrico es par y el seno en un intervalo simétrico es impar. ¿Qué significa que el coseno sea par? Que el coseno de x es igual al coseno de menos x. ¿Y qué significa que el seno sea impar? Que el seno de menos x es igual al menos seno de x. Entonces reemplacemos. Coseno de menos x es coseno de x. 1 sobre el seno de menos x es 1 sobre menos seno de x. Pero creo que a todos les molesta este menos ahí. Le voy a sacar afuera, ¿sí? Y en este punto nosotros nos tenemos que acordar de nuestro objetivo, ¿no es cierto? Nosotros queríamos saber si es que nuestra función era par o impar. No teníamos idea. El consejo que nos dio el profe es partan de calcular f de menos x, ¿no es cierto? ¿Qué les dice acá arriba? Si nosotros calculamos f de menos x y al final nos queda f de x, la función es par. Y si no, al final nos queda menos f de x, la función es impar. Pero al final, fíjense, es lo mismo con el signo cambiado nomás. En el uno vamos a llegar a f de x y en el otro vamos a llegar a f de x con el signo negativo. Entonces, lo que nosotros tengamos acá, tenemos que tratar de expresarle en función de f de x. ¿Cuál era nuestro f de x? Coseno por la que secante. Entonces, ¿qué harían aquí ustedes, chicos? Expresarlo otra vez el 1 sobre seno de x en cosecante de x. Exactamente. Miren, ¿para qué? Para que aquí nos quede precisamente nuestra f de x. Entonces, miren cómo después de calcular f de menos x y manipularlo un poco, utilizando propiedades algebraicas y estas propiedades de aquí, nosotros hemos llegado a la conclusión de que nuestro f de menos x es menos f de x. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que f es impar. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo yo le completo al ejercicio. Con el intervalo A es simétrico y además f de menos x es igual a menos f de x para todo x en el dominio de la función que se llama A. La función es impar. Hagamos otro ejercicio, este de acá, miren, el D. Primer paso. Profe, ver si el intervalo es simétrico. Exactamente. En este caso, Sí es simétrico. exactamente. El intervalo desde menos 10 a 10 es simétrico. Una vez que demostramos que es simétrico, podemos proceder a lo siguiente. ¿Cuál es el consejo que yo les di? ¿Qué tenemos que calcular ahorita?
tienen que simplemente calcular f de menos x. Calcular f de menos x significa evaluarle nuestra función que está aquí, a nuestra f de x, en el punto menos x. Entonces tengo e en menos x más e en menos valor absoluto de menos x dividido para e a la menos x al cuadrado. El valor absoluto de menos x es valor absoluto de x, ¿sí o qué? Y miren abajo, nosotros tenemos menos x al cuadrado y simplemente le reemplazamos por x al cuadrado. Hemos llegado a demostrar que esto es igual a f de x con el intervalo es simétrico y f de menos x es igual a f de x para todo punto x entre menos 10 y 10, f es par. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Continuamos con este ejercicio de acá. Esta función está definida en este conjunto B raro, vean. Está en función de un k, y un k es un entero positivo. ¿Qué sería conveniente hacer para visualizarle mejor a ese conjunto B? Demos valores de k y veamos qué forma toma nuestro conjunto. Para k igual a 1, nosotros tendríamos menos pi más pi, y aquí pi más pi. Entonces miren, para k igual a 1, nosotros hemos tenido que el conjunto B es el conjunto desde 0 hasta 2pi. Al menos para k igual a 1, fíjense cómo no ha sido simétrico. Eso ya es razón suficiente para concluir que para todo k entero positivo ¿va a pasar lo mismo o no? No sabemos, ¿ya? Demos otro valor. Veamos qué pasa para k igual a 2. ¿Sí? Nosotros tendríamos de menos pi más 2pi y pi más 2pi. Y esto es igual a pi y a 3pi. Tampoco ha sido simétrico. Démosle un valor más, ¿ya? K igual a 3, b sería de menos pi más 3pi, pi más 3pi, y esto ha sido igual a 2pi y 4pi. Entonces, miren, a medida que nosotros vamos aumentando el valor de k, nos vamos a dar cuenta de que sí hay un patrón. Fíjense, nosotros nos vamos a dar cuenta de que en todos esos casos nuestro intervalo va a seguir siendo no simétrico, porque miren, primero, esto va a seguir aumentando, y segundo, si ustedes se dan cuenta, esto está definido solo sobre números positivos, miren. Todos estos intervalos están definidos solo a la derecha del 0, entonces no hay números negativos, entonces ni a bala va a ser simétrico. Esto, por si acaso, chicos, formalmente se debería demostrar por inducción, pero no lo vamos a hacer. Simplemente a partir de esta secuencia, darse cuenta de que en realidad no va a ser simétrica, perdón. Aquí está mal. N menos 1 y n más 1. Sí, ok, ¿están de acuerdo con esto que escribí ahorita? A partir de esta expresión que yo escribí aquí, nosotros podemos determinar cualquier conjunto, cualquiera de estos intervalos. Miren, para k igual a 1, justo tenemos 0, 2pi. Para k igual a 3, 3 menos 1, 2pi. 3 más 1, 4pi. Y podrían determinar hasta para k igual a 500, k igual a 1000, lo que quiera. Y siempre, siempre, siempre no va a ser simétrico. Entonces ponemos esto en para todo k entero positivo, el conjunto B no es simétrico y por tanto no podemos hablar de paridad. Listo. Continuemos, ¿ya? Este ejercicio es súper parecido al de arriba, solo que el intervalo está definido de otra forma. Miren. Este intervalo C, fíjense que se parece al que teníamos arriba, pero está un poquito diferente, ¿ya? Antes teníamos más kpi y ahora tenemos menos kpi, y acá es lo mismo, ¿ya? Entonces creo que ya se dieron cuenta con este ejercicio de acá qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Para ver si este conjunto C es simétrico. Sí, vamos a dar valores de k. ¿Está claro, chicos? Tomamos k igual a 1 y tenemos que el conjunto C es igual a menos pi hasta pi más pi. Para este caso, sí es simétrico, al menos para k igual a 1, fíjense.
Veamos si se cumple eso para todo K. Obviamente eso se debería demostrar por inducción, pero no estamos haciendo esto ya. Pi más 2pi. Otra vez, aquí tenemos un intervalo simétrico, desde menos 3pi hasta 3pi. K igual a 3, C sería igual a menos pi, menos 3pi, hasta pi más 3pi, desde menos 4pi hasta 4pi. Y ustedes ya se dan cuenta de que hay un patrón, sí o qué, en esos intervalos. Que si nosotros continuáramos así para k igual a n, ¿sí? Fíjense, nosotros nos daríamos cuenta de que tendría esta forma, mire, menos n más 1 hasta n más 1. Fíjense, y siempre va a ser simétrico para todo valor de k, entero positivo. Para todo k, entero positivo, C es simétrico. Chévere. Entonces, como C es simétrico, podemos continuar con el resto, ¿cierto? ¿Qué hacíamos después? Una vez que ya sabíamos que el intervalo era simétrico. F de menos x, ¿qué significa? Evaluarle a nuestro f de x que está por acá arriba, ¿cierto? En menos x. Tendríamos seno de menos x y todo esto al cubo y menos seno de menos x al cubo multiplicado por e al valor absoluto de menos x. El seno en un intervalo simétrico que sí estamos es una función impar. Seno de menos x lo podemos reemplazar por menos seno de x. Y todo esto es elevado al cubo. Primero el argumento del seno, miren. Aquí tenemos menos x al cubo. Eso sería simplemente menos x al cubo. Otra vez en este seno de acá podemos utilizar esa misma propiedad de que el seno es impar, ¿no es cierto? Menos, lo voy a dejar así, miren. Esto multiplicado por este exponencial. Y aquí, menos seno de x elevado al cubo. Aquí es igual a eso. Menos seno de x elevado al cubo. ¡Listo! Otra vez, acuérdense. ¿Cuál era mi recomendación? Calcular f de menos x. Nosotros no sabemos si la función será par o impar. Al final tenemos que llegar o a f de x o a menos f de x. Es la misma f de x, pero con signo contrario. Lo que está dentro de este paréntesis es precisamente nuestra f de x. Y hemos visto o hemos demostrado que f de menos x ha sido igual a menos f de x. Que la función es impar, ¿no es cierto? ¿Cómo? Para todo k, ¿no es cierto? Elemento de los enteros positivos. C es simétrico y también f de menos x es igual a menos f de x, entonces nuestra función es impar. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve saber si una función es par o impar? Supongamos que ustedes tienen una función que es par y que es integrable y ustedes quieren hallar la integral de esa función en un intervalo simétrico entre menos L y L. Es igual a esto, miren, 2 veces la integral desde 0 hasta L de f de x de x. Lo que nos dice esta propiedad es que no necesitan resolver toditita esta integral, sino necesitan resolver únicamente la mitad y multiplicarle por 2. Esta es una función par. ¿Cómo le podrías interpretar a esta propiedad de aquí? Que para los dos lados va a ser la integral igual, porque las áreas son iguales de los dos lados. Exacto, ¿ya? Exacto. Entonces la compañera se acordó de lo que representa una integral. ¿Se acuerdan lo que les dijeron en cálculo? Que la integral de una función es el área bajo la curva. Entonces fíjense, chicos, nosotros aquí estamos calculando el área bajo una función par. Como estas dos áreas van a ser iguales, en realidad basta con que nosotros calculemos el área, por ejemplo, del triángulo de la derecha y a esa le multipliquemos por 2. Esta área de acá
En la área bajo este triángulo de aquí, que es la integral de f de x entre menos L y L, simplemente le podemos calcular como 2 veces esta área de acá, que es simplemente la integral desde 0 a L de f de x de x. Segunda propiedad, parecida, solo que ahora nuestra función es impar, chicos. Miren, nosotros tenemos la integral en un intervalo simétrico de una función que es impar. Intuitivamente, según ustedes, ¿cuánto creen que sea esta integral? 0. Exacto. ¿Por qué crees que es 0? Porque la mitad del área va a ser negativa y la otra mitad va a ser positiva, entonces sumarles es en 0. Exactamente. Si ustedes calcularan esta integral de aquí y le sumaran a esta integral de acá, ustedes van a ver cómo esas dos integrales se van a simplificar. Nosotros simplemente podemos determinar estas de aquí como la suma de estas dos integrales de acá. Si ustedes calculan la una integral y le suman a esta otra integral, ustedes van a ver cómo esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Otra propiedad súper importante, miren. La paridad del producto de funciones. Si ustedes tienen el producto de dos funciones pares, el resultado va a ser otra función que también va a ser par. Si ustedes tienen dos funciones que son impares, el producto de esas dos funciones también va a ser una función que es par. Eso es justo lo que está escrito aquí en el punto 1, miren. Si dos funciones tienen la misma paridad, par, par o impar, impar, su producto es una función par. Si tienen paridad opuesta, miren, la una es par, la otra es impar, entonces el producto de las dos funciones es una función impar. ¿Para qué sirve esto? Nosotros nos vamos a topar full con integrales de este tipo, miren chicos, la integral desde menos L hasta L de f de x por g de x, La integral es del producto de dos funciones. Miren cuál es el consejo que yo les estoy dando aquí. Siempre que ustedes se topen con integrales de esta forma, antes de nada, antes de empezar lo que sea, ustedes analicen la paridad de esas dos funciones. Ustedes analizan la paridad de la función f, la paridad de la función g, la paridad del producto de esas dos funciones y después pueden utilizar cualquiera de estas dos de aquí. Y eso les puede ahorrar full trabajo. Por ejemplo, esta integral de ahí, chicos. Para poder resolver esta integral, ustedes seguramente integrarían por partes. ¿Sí o qué, chicos? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el consejo que yo les doy? Siempre que se tope con integrales de este tipo, analicen la paridad de las funciones que están ahí. La función x al cubo en un intervalo simétrico es una función impar. El coseno en un intervalo simétrico. Miren lo que dice esta propiedad número 3, chicos. Si nosotros tenemos funciones de paridad opuesta, el producto de esas dos funciones es una función impar. La integral de una función impar en un intervalo simétrico, ¿cuánto vale? 0. Vale 0. Fíjense cuánto trabajo les ahorra estos teoremas, estas propiedades. Lo último antes de terminar es acerca de la paridad de las funciones coseno y seno. Por si acaso, así se ve el coseno y así se ve el seno definido en un intervalo simétrico. Fíjense cómo si está definido en un intervalo simétrico, nuestra función seno y coseno sí son pares e impares, miren. El seno es impar, miren, el coseno es par. Y no solo el seno y el coseno de x, sino las familias, miren. 1, o sea, coseno de 0x, coseno de 1x, coseno de 2x, seno de x, seno de 2x, seno de 3x. Todos esos son pares, los cosenos, e impares los senos. Sí, están definidos en un intervalo simétrico. Pueden decir dominio simétrico también, pero bueno. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Ya? Volvamos a esto de aquí. ¿Para qué a nosotros nos va a servir en el curso saber si una función es par o impar? Yo les di este consejo de aquí, ¿se acuerdan? Yo les dije que nos vamos a topar un montón de veces con integrales, ¿sí? Y que el trabajo se nos puede facilitar un montón
si nosotros analizamos primero la paridad de estas funciones integrando de acá. Sobre todo si la función es impar, miren. Si la función es impar, esa integral va a ser igual a 0. Y ya, no tienen que resolver la integral. Y si la función es par, tienen que calcular la mitad de la integral, que no es tan grave, y multiplicarla por 2. Y sobre todo, el otro consejo que también les di era que nos vamos a topar un montón con integrales de este tipo, miren. Desde menos L hasta L, un intervalo asimétrico, el producto de dos funciones, miren. ¿Y cuál fue la recomendación que yo les di en clases? Antes de resolver esa integral, antes de cualquier cosa, analicen la paridad de las funciones. Y ustedes analizan la paridad de las funciones y utilizan la otra propiedad de que par por par es par, impar por impar es par, que par por impar por par es impar. Y luego de esto, luego de concluir que no es esto, ustedes pueden utilizar esas dos propiedades. Fíjense en este ejercicio que nosotros tomamos en una prueba. Obviamente en este ejercicio ustedes no tenían que resolver la integral, tenían que analizar la paridad de la función que está dentro de este paréntesis en rojo. Y nada más, utilizar justo el consejo que les dio el profe desde la primera o segunda clase, ¿cierto? Que siempre que tengan una integral en un intervalo simétrico, ustedes analicen la paridad. Y si ustedes se dan cuenta, justo la función que está dentro de este paréntesis es la misma que nosotros analizamos ahorita. Nosotros ya calculamos esto de aquí. Es exactamente esto lo que ustedes debieron haber analizado. Llamémosle f de x a esto de acá, ¿ya? Entonces, como f en el intervalo, ¿qué intervalo? En el intervalo en donde estamos resolviendo la integral, miren chicos, desde menos pi hasta pi. Como en este intervalo nuestra función es impar, entonces la integral de nuestra función en este intervalo vale 0. ¿Alguna pregunta, chicos?